Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial, lleno de energía positiva y listos para un nuevo vídeo. Hoy, como ya habréis podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en un mundo de romance, atardeceres de ensueño y, por supuesto, dos nombres que siempre hacen saltar chispas: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a explorar ese rumor, esa fantasía, esa posibilidad que a muchos nos encanta imaginar: ¿un atardecer romántico en bicicleta con Can y Demet? ¿Hay amor en el aire? Antes de que empecemos a pedalear por estos caminos del corazón, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os emociona tanto como a mí hablar de estos temas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vuestros comentarios y apoyo son lo que me impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Así que vamos a por ello. Bien, hablemos claro. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Dos talentos innegables que juntos, en la pantalla, crearon una magia que traspasó fronteras. Su química en Erkenci fue simplemente innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interpretaban a sus personajes, Sanem y Can, era tan natural, tan creíble, que era imposible no preguntarse si esa conexión existía también fuera del set de grabación. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de rumores. Cada foto, cada comentario, cada interacción entre ellos era analizada al milímetro en busca de una señal, una confirmación de que lo que veíamos en la pantalla era, de alguna manera, una extensión de la realidad. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo algo más que amistad y compañerismo entre Can y Demet? Vamos a ser honestos, la respuesta definitiva, la verdad absoluta, solo la conocen ellos dos. Nosotros, como espectadores y fans, podemos especular, teorizar y fantasear, pero nunca podremos saber con certeza qué pasó detrás de cámaras. Sin embargo, eso no nos impide soñar, ¿verdad? Y hoy, vamos a soñar con ese posible atardecer romántico en bicicleta. Imaginemos la escena: un cielo pintado con tonos naranja, rosa y púrpura. El sol, despidiéndose del día, proyecta largas sombras sobre un paisaje idílico. En una carretera tranquila, bordeada de árboles y flores silvestres, Can y Demet pedalean en bicicleta. No hay coches ni ruido, solo el sonido de sus risas y el suave zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Can, con su característico cabello largo y su sonrisa irresistible, mira a Demet con una ternura que derrite corazones. Demet, radiante y hermosa, le devuelve la mirada con una chispa de alegría en los ojos. Hablan, ríen, comparten secretos y sueños. El aire está cargado de una energía especial, una conexión palpable que va más allá de las palabras. Se detienen junto a un campo de girasoles, iluminado por la luz dorada del atardecer. Se bajan de las bicicletas y se acercan, casi sin darse cuenta. Sus manos se rozan, y una corriente eléctrica recorre sus cuerpos. Se miran a los ojos, y en ese instante el tiempo se detiene. El mundo a su alrededor desaparece y solo existen ellos dos. Quizás se tomen de la mano, quizás se abracen, quizás incluso se besen. No importa. Lo importante es la conexión, la intimidad, la magia que se respira en el aire. Es un momento perfecto, un instante de felicidad pura y genuina. Un recuerdo que atesorarán para siempre. Ahora bien, volvamos a la realidad. Sabemos que después de Erkenci, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a Italia, donde continuó su carrera como actor y modelo. Demet siguió brillando en Turquía, protagonizando otras exitosas series y películas. Cada uno siguió su propio camino, pero la pregunta sigue ahí: ¿qué pasó realmente entre ellos? Algunos dicen que hubo una relación, pero que no funcionó debido a la distancia y las agendas apretadas. Otros afirman que solo fueron buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que vimos en la pantalla era simplemente fruto de su talento actoral. Y luego están aquellos que creen que todavía hay una chispa entre ellos, que quizás algún día se reencuentren y su historia tenga un nuevo capítulo. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Can y Demet crearon algo especial, algo que resonó con millones de personas en todo el mundo. Su trabajo juntos dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, y su conexión, real o imaginaria, seguirá siendo objeto de debate y fascinación durante mucho tiempo. Personalmente creo que la clave está en no aferrarse a una única interpretación.
No tenemos que decidir si estaban enamorados o no. Lo importante es disfrutar de su trabajo, admirar su talento y permitirnos soñar con la posibilidad de un romance de cuento de hadas. Después de todo, ¿quién no disfruta de una buena historia de amor? Y hablando de historias de amor, ¿qué os parece si compartís vuestras propias historias favoritas de Can y de Met en los comentarios? ¿Cuál fue vuestro momento favorito de Erkencicus? ¿Qué os hizo conectar tanto con sus personajes? Me encantaría leer vuestras opiniones y experiencias. Además, me gustaría saber qué pensáis vosotros de todo este tema. ¿Creéis que hubo algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia os gustaría que protagonizaran? Vuestros comentarios son muy importantes para mí, así que no os cortéis y dejadme vuestras opiniones en la sección de comentarios. Recordad que este vídeo es simplemente una especulación, una fantasía, una forma de celebrar el talento y la química de dos grandes actores. No pretendo afirmar nada que no pueda probar, ni tampoco quiero invadir la privacidad de nadie. Simplemente quiero compartir con vosotros mi admiración por Can y Demet, y alimentar nuestra imaginación con una posible historia de amor. Así que, para concluir, hemos explorado la posibilidad de un atardecer romántico en bicicleta con Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos recordado su increíble química en Erkencicus, y hemos analizado los rumores y especulaciones que han rodeado su relación. Hemos soñado con un romance de cuento de hadas y hemos compartido nuestras opiniones y experiencias. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta poder compartir con vosotros mi pasión por las telenovelas turcas y por estos dos grandes actores. Y sobre todo me encanta poder conectar con vosotros a través de este canal. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí. No olvidéis dejarme vuestros comentarios con vuestras opiniones sobre Can y Demet, vuestras historias favoritas y vuestras sugerencias para futuros vídeos. Y por último pero no menos importante, os invito a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, y estad atentos porque muy pronto subiré nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora adentrémonos aún más en este universo de posibilidades. Para entender la fascinación que generan Can y Demet, es crucial analizar el fenómeno Erkencicus. No fue simplemente una telenovela más, fue una explosión de alegría, romanticismo y comedia que conquistó corazones en todo el planeta. La trama, aunque sencilla, estaba ejecutada a la perfección. Una joven soñadora, Sanem, que aspira a ser escritora, se ve envuelta en un torbellino de situaciones inesperadas al comenzar a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, el hijo rebelde y fotógrafo aventurero del dueño de la empresa, un hombre con una personalidad magnética que la atrae de forma irresistible. La magia residía en la forma en que Can y Sanem interactuaban. Sus encuentros eran chispeantes, llenos de humor y tensión romántica. Cada mirada, cada roce, cada palabra estaba cargada de significado. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era tan palpable que resultaba difícil creer que no existiera algo más allá de la amistad. Pero, ¿qué ingredientes hicieron que esta química fuera tan especial? En primer lugar, su talento actoral es innegable. Ambos son capaces de transmitir emociones complejas con una naturalidad asombrosa. Can, con su mirada penetrante y su sonrisa seductora, encarnaba a la perfección al hombre fuerte e independiente, pero con un corazón vulnerable. Demet, con su energía contagiosa y su encanto natural, daba vida a una Sanem adorable, imperfecta y llena de sueños. Además, su lenguaje corporal era fundamental. La forma en que se movían, la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban sutilmente creaba una sensación de intimidad y conexión que enganchaba al espectador. Incluso los silencios entre ellos eran elocuentes, transmitiendo emociones que no necesitaban palabras. Y por supuesto, el guión jugó un papel crucial. Los diálogos eran ingeniosos y divertidos, pero también profundos y emotivos. Las situaciones eran a menudo exageradas, pero siempre mantenían un punto de verdad que permitía al espectador identificarse con los personajes. Más allá de la trama principal, Erkencicus exploraba temas universales como el amor, la amistad, la familia, los sueños y la búsqueda de la felicidad.
Los personajes secundarios eran igualmente entrañables y aportaban una riqueza y complejidad a la historia. La serie también mostraba la belleza de Turquía, con sus paisajes impresionantes y su cultura vibrante. Pero volviendo al tema central, la relación entre Can y Demet fuera de la pantalla, es importante recordar que los actores son personas reales, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y creer que lo que vemos en la pantalla es un reflejo de la realidad, pero es fundamental mantener la perspectiva y no invadir su intimidad. Los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet se intensificaron durante el rodaje de Erkenci. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos de diversión y complicidad. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos que alimentaban la especulación. Algunos fans incluso llegaron a crear cuentas dedicadas a documentar cada uno de sus movimientos, analizando cada detalle en busca de una señal de romance. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron ni negaron los rumores. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que la imaginación de los fans volara libremente. Esta ambigüedad, lejos de apagar el fuego, lo avivó aún más. Después de Erkenci, sus caminos se separaron. Can se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet siguió trabajando en Turquía. La distancia inevitablemente enfrió la intensidad de los rumores. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. A pesar de la distancia, Can y Demet siguieron manteniendo el contacto, aunque de forma discreta. Se enviaban mensajes en redes sociales, se felicitaban por sus logros y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Estos pequeños gestos eran interpretados por los fans como una señal de que la conexión entre ellos seguía viva. En los últimos años ambos han tenido otras relaciones sentimentales, pero la sombra de Erkenci siempre ha estado presente. Muchos fans siguen soñando con un reencuentro, con una nueva oportunidad para que su historia de amor, real o imaginaria, tenga un final feliz. Y aquí es donde entra en juego la fantasía del atardecer romántico en bicicleta. Es una imagen poderosa, que evoca sentimientos de libertad, aventura, intimidad y romanticismo. Es una metáfora de la posibilidad de un reencuentro, de un nuevo comienzo, de una historia de amor que florece en un entorno idílico. Imaginemos que después de años separados, Can y Demet se reencuentran en un lugar mágico. Quizás en una ciudad europea con encanto, o en una isla paradisíaca, o incluso en la misma Turquía que los vio nacer como estrellas. Se reconocen al instante y una oleada de emociones los invade. La tensión es palpable, pero también la alegría de volver a verse. Deciden dar un paseo en bicicleta por un sendero tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. El sol se pone en el horizonte pintando el cielo con colores vibrantes. El aire es cálido y suave y el aroma de las flores silvestres perfuma el ambiente. Can y Demet pedalean en silencio, disfrutando de la compañía del otro. De repente Can se detiene y se baja de la bicicleta. Demet lo imita con el corazón latiendo con fuerza. Se miran a los ojos y en ese instante el tiempo se detiene. Can se acerca a Demet y le toma la mano. Sus dedos se entrelazan y una corriente eléctrica recorre sus cuerpos. Se sonríen y en esa sonrisa se puede leer toda la historia, todo el amor, toda la esperanza. Se abrazan y en ese abrazo se funden el pasado, el presente y el futuro. Se besan y en ese beso se sellan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva historia de amor. Esta es solo una fantasía, por supuesto. Pero es una fantasía que nos permite soñar, que nos permite creer en la magia del amor, que nos permite mantener la esperanza de que los finales felices existen. Y al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? Una historia de amor que nos haga creer en nosotros mismos, que nos inspire a perseguir nuestros sueños, que nos recuerde que la felicidad es posible. Así que sigamos soñando con ese atardecer romántico en bicicleta con Can Yaman y Demet Özdemir. Sigamos disfrutando de su trabajo, admirando su talento y permitiéndonos fantasear con la posibilidad de un romance de cuento de hadas. Porque como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya esperanza, todo es posible. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can y Demet algún día volverán a estar juntos? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué pensáis. Y no olvidéis suscribiros al canal para más vídeos sobre telenovelas turcas y otras historias de amor que nos hacen soñar. Hasta la próxima.